Bienvenidos a los Susurros del Viento. Hoy viajamos al pasado a través de impactantes fotografías de la pandemia de la gripe española. Esta imagen representa una escena de la pandemia de influenza de 1918, a menudo llamada gripe española. Muestra al personal médico, probablemente trabajadores de la Cruz Roja, con máscaras mientras trasladan a un paciente en camilla a una ambulancia. Los vehículos y la vestimenta reflejan los Estados Unidos de principios del siglo XX. El uso generalizado de máscaras y servicios de emergencia pone de relieve la urgente respuesta de salud pública a la devastadora pandemia mundial que se cobró millones de vidas. La imagen muestra un gran hospital o enfermería improvisada. Filas de camas con pacientes yacen en un gimnasio o auditorio, lo que ilustra la magnitud de la crisis. El hacinamiento y las instalaciones inadecuadas fueron comunes cuando la pandemia de influenza afectó a millones de personas en todo el mundo, lo que puso de relieve la vulnerabilidad de las condiciones de guerra a tales brotes. Esta imagen muestra a dos enfermeras. Llevan máscaras protectoras y atienden a un paciente en camilla. La pandemia fue una de las más mortíferas de la historia e infectó a un tercio de la población mundial. El personal médico desempeñó un papel crucial en la atención de los enfermos, a menudo en hospitales improvisados al aire libre para reducir la propagación de la infección. La escena refleja los desafíos de salud pública y la respuesta urgente que se requiere durante esta crisis global. Esta imagen muestra una sala de hospital improvisada, posiblemente en un espacio público como un gimnasio o un auditorio. Las filas de camas llenas de pacientes ilustran el impacto abrumador de la pandemia en los centros de salud. El personal médico, reconocible por su vestimenta, atiende a los pacientes, destacando la respuesta urgente que se requiere para gestionar la crisis. Este periodo vio enfermedades generalizadas y altas tasas de mortalidad, con hospitales temporales establecidos para acomodar el aumento de pacientes. La escena refleja tanto la gravedad de la pandemia como la respuesta social a una emergencia sanitaria mundial. Esta imagen muestra a una enfermera atendiendo a un paciente en una sala de hospital, instalada en un porche cubierto para utilizar el aire fresco como método de tratamiento. Esto fue parte del tratamiento al aire libre popular durante la pandemia, ya que se creía que reducía la transmisión de enfermedades y ayudaba a la recuperación. La configuración refleja las prácticas hospitalarias de principios del siglo XX durante una importante crisis de salud mundial. Esta imagen histórica probablemente representa a enfermeras voluntarias que usan máscaras como medida de protección mientras trabajan, posiblemente fabricando suministros médicos o máscaras. Este escenario refleja los esfuerzos globales para combatir la pandemia por parte de trabajadores y voluntarios de la salud, enfatizando el papel de las mujeres y la Cruz Roja en las respuestas de salud pública. Esta imagen es una micrografía electrónica del virus de la influenza que captura partículas de virus conocidas como viriones. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza, que puede tener consecuencias graves para la salud. Tiene importancia histórica debido a sus epidemias y pandemias recurrentes. La imagen ayuda a comprender la estructura del virus, lo que ayuda en la investigación y el desarrollo de vacunas. Esta imagen muestra a agentes de policía con máscaras. La pandemia requirió medidas de salud pública, incluido el uso de mascarillas, para reducir la propagación del virus. El escenario parece ser una calle de la ciudad, lo que refleja el impacto urbano de la pandemia y los esfuerzos de las autoridades para mantener el orden y hacer cumplir las normas sanitarias. Esta imagen muestra a una familia usando mascarillas. Las máscaras eran una medida común de salud pública para prevenir la propagación del virus. El atuendo y el estilo de la familia indican principios del siglo XX.
La presencia de un gato resalta la normalidad en medio de la crisis. Esta imagen muestra una sala de hospital. El espacio grande y abarrotado de camas sugiere una instalación de emergencia, probablemente en un campamento militar. Personal médico con máscaras y uniformes atiende a numerosos pacientes, lo que pone de relieve el impacto generalizado y la respuesta médica urgente que se requiere durante la pandemia mundial. La imagen muestra una sala de hospital. Se pueden ver filas de camas con pacientes, separadas por cortinas improvisadas para aislarlas. Enfermeras y cuidadores están presentes atendiendo a los enfermos. Esta escena destaca las medidas de emergencia tomadas durante una de las pandemias más mortíferas de la historia, enfatizando la presión sobre las instalaciones médicas y los intentos de prevenir la propagación del virus. Esta imagen histórica muestra a una mecanógrafa usando una máscara como medida de precaución contra el virus. La máquina de escribir y el entorno sugieren un ambiente de oficina típico de principios del siglo XX. El uso de mascarillas fue común durante la pandemia para reducir la propagación de la gripe, lo que refleja las medidas de salud pública de la época. La foto ilustra tanto el impacto de la pandemia en la vida cotidiana como el trabajo esencial realizado a pesar de las circunstancias difíciles. Esta imagen muestra una sala de hospital improvisada. El gran número de camas y de pacientes pone de relieve la gravedad del brote. Se ve al personal médico atendiendo a los enfermos, lo que ilustra la abrumadora presión sobre los sistemas de salud en ese momento. La pandemia fue una catástrofe global, infectó aproximadamente a un tercio de la población mundial y causó millones de muertes, impactando significativamente a las sociedades de todo el mundo. Esta imagen muestra a personas usando máscaras como medida de precaución contra la propagación del virus, lo que indica las medidas de salud pública en ese momento. El conductor exige el uso de mascarillas, destacando los esfuerzos de la sociedad para combatir la pandemia. Esta imagen muestra al personal médico. La ambulancia de la Cruz Roja y el personal con máscaras indican los esfuerzos para manejar y transportar a las personas infectadas de manera segura. La imagen destaca el papel de la Cruz Roja y los esfuerzos organizados de atención médica durante una importante crisis de salud pública. El uso de camillas y ambulancias refleja la urgencia y la escala de la respuesta a la pandemia en ese momento. Esta imagen muestra a un grupo de personas con máscaras. El entorno parece ser un área al aire libre, posiblemente un centro médico o de cuarentena, indicado por bolsas o suministros apilados en el fondo. El uso de máscaras refleja los esfuerzos para prevenir la propagación del virus durante ese tiempo. La imagen captura un momento histórico de la respuesta de salud pública en los Estados Unidos. Esta imagen muestra filas de pacientes acostados en camas y médicos y enfermeras con máscaras como medida de protección. La disposición abierta y abarrotada refleja las terribles circunstancias y la urgencia de tratar la afluencia masiva de pacientes. Esta imagen representa una escena de barbería, probablemente de principios del siglo XX, según el estilo de la ropa y los muebles. Los barberos y los clientes llevan máscaras. Las sillas y la vestimenta del barbero reflejan la configuración típica de una barbería de la época. La escena captura un momento de la vida diaria, destacando el impacto de las medidas de salud pública durante ese tiempo. Esta imagen muestra al personal del hospital con máscaras y ropa protectora, en una sala con camas vacías. La vestimenta indica intentos de prevenir la propagación del virus, reflejando prácticas médicas de principios del siglo XX destinadas a controlar las infecciones. Las camas vacías sugieren una preparación para los pacientes que llegan o un intento de mostrar condiciones de esterilización y preparación.